noches. Nosotros somos del Centro Universitario Siglo XXI, somos del octavo semestre de enfermería y estamos haciendo un proyecto de investigación, por lo cual estamos realizando una entrevista que se trata sobre las experiencias vividas en un hospital psiquiátrico. ¿Actualmente usted está laborando en un hospital psiquiátrico? Hola, buenas noches. Soy María Elena Torres, licenciada en enfermería. Ya terminé mi servicio en el hospital psiquiátrico, ahí es donde lo realicé el año pasado. Ah, buenas noches. Vamos a comenzar con las preguntas. Eh, ¿Le ocasiona algún daño emocional estar en contacto con el entorno del paciente? Bueno, al principio, como personal de enfermería de los pacientes, al principio sí es un poco complicado porque no conoces acerca de nada sobre ellos, su vida, su expediente, y sí tratar con ellos es un tanto difícil, llega a darte momentos de ansiedad, o a veces por los casos que escuchas, pues es triste, pero pues ya conociendo y sabiendo cómo manejar a ese tipo de pacientes, es más fácil el trabajar con ellos. ¿Qué tipo de daño emocional ha tenido usted? Tal vez podría decir que, pues sí, la ansiedad es muy, es muy común en todo el personal ahí. La ansiedad, el estrés, incluso hay gente que se llega a deprimir, pero pues por lo general es ansiedad lo que a la mayoría de nosotros nos ocasiona. ¿Usted por qué cree que le ocasione ansiedad al personal del hospital psiquiátrico? O sea, sí, sí, es. Porque es una situación pues un tanto difícil para ambos lados, ¿no? Tanto como paciente como personal, porque es muy difícil para ellos adaptarse a estar ahí, que no están acostumbrados, y tanto para nosotros es difícil entender la situación y digamos que el punto de vista de ellos, porque pues cada uno tiene una historia diferente, pero por lo general, pues es más que nada eso, es entender las situaciones y ver cómo manejar al paciente, al tipo de paciente. Cada uno es completamente diferente y la atención hacia ellos es igual, de igual manera diferente. ¿Qué actividades realizaste en el hospital psiquiátrico? Son cuidados integrales que se manejan, es todo desde alimentación, baños, medicación y tanto el cuidado de los pacientes en general, que tienen unas horas específicas que salen al jardín, así le llaman, y tienes que vigilarlos. Tienen convivencia con el resto de los pacientes, pero sí hay que vigilarlos bien. ¿Usted por qué cree que es complicado? Perdón, no te escuché bien, o creo que se apagó tu micrófono. Creo que se fue. Sí. ¿Usted por qué cree que es complicado tratar con los pacientes? Por el simple hecho de no conocer cómo es. Tienes que prestarle mucha atención a cada uno de ellos y saber cómo son, cómo reaccionan a lo que les dices, para saber qué tipo o cómo los vas a tratar. Es complicado porque muchos son muy negativos, no quieren aceptar ningún tipo de ayuda que les ofrezcas, a veces son groseros, llegan a pegarte, pero pues tú como personal realmente no puedes hacer nada porque son pacientes con una patología, ¿no? Entonces, es igual por parte de nosotros, es como que mucha paciencia, porque sí llega a veces a molestarte algunas acciones, pero pues creo que es lo más complicado. Tratarlos, pues realmente tienes que tratarlos bien, ¿no? Y, y ellos pues a veces son muy agresivos, te avientan su comida, muchas cosas. Es la parte complicada. ¿En qué? Eh, ¿usted, usted
¿qué cree que es lo que influye en su salud mental? No, a ver, perdón. ¿De qué manera cree usted que influye en su salud mental en el cuidado de pacientes con patologías psiquiátricas? Tal vez, como les había mencionado, pues no es tanto así como que cansado, bueno, sí es cansado físicamente el tener que estar bañándolos y todo, pero más cansado es psicológicamente porque sí tienes que, con ellos es que es difícil con cada uno, ¿no? Pero pues a veces tienes que usar psicología inversa, porque si no se quiere bañar, pero van a llevar la cena, pues tienes que ver de algún modo que, pues que pase a bañarse, no puedes dejarlo sucio y pues tienes que ver que tome sus medicamentos porque muchos de ellos no lo toman. Entonces sí es muy cansado psicológicamente y sí, sí cansa. ¿Cómo considera su carga laboral y qué actividades realiza en su día normal? O en su caso, ¿qué actividades realiza? Bueno, como yo estuve mucho tiempo en la mañana y en la tarde, pero de último me la pasé en la jornada. Y en la jornada es donde, pues, sí es más cansado, lo siento, porque realizas todo en todo el día. Llegas al principio y tienes que recibir el servicio que te toque. Hay varios servicios. Y tienes que recibir a cada paciente porque, pues, a veces ellos se lesionan porque, pues, entre ellos se pelean o algo así. Al principio, ajá, llegas y sirven el desayuno, ver que todos coman, que todos pasen al baño, se bañan, pasan después al jardín un rato. A veces se les pone películas o antes de la pandemia se manejaba un área en específico que era como para que ellos hagan manualidades. Entonces ellos hacían piñatas, jugaban lotería, tenían clases de baile, tenían deporte un día a la semana, pero por lo de la pandemia se tuvo que cancelar. Este, y pues solo se realiza ahora todo dentro de su pabellón, cada quien. No todos quieren participar. Hay diferentes tipos de pacientes. Hay pacientes crónicos y, y los agudos, que son los que llegan nada más por ingreso, por alguna patología o que no están tomando su medicamento. Y los crónicos que están ahí, que son los que ya se quedaron a vivir ahí, no regresó su familiar o algunos son del CAIMEDE, bueno, que ya están adultos y, y así con las actividades. Tienen que verse los baños, las cenas y, y pues es todo realmente, mi medicación. ¿Cómo maneja las emociones negativas en su vida cuando estas se relacionan a alguna situación del cuidado de un paciente? Negativas. Perdón por repetirme la pregunta, no lo entendí bien. Sí, claro. En cómo maneja las emociones negativas en su vida cuando éstas se relacionan con alguna situación del cuidado de un paciente. Eso que les comentaba, que tienen que tener mucha paciencia o trabajar al menos en eso, porque sí, a veces es molesto, porque a veces te hacen algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay veces que se intentan escapar y pues no puedes permitirlo, ¿no? Entonces sí enoja porque tienes que estar corriendo atrás de ellos y arriesgándote a que te estén pegando o que te avienten, no sé, alguna cosa. Pero pues realmente tienes que mantener la calma y la cordura para poder hacerlo sin ningún problema y sin nada. ¿Cuál es su postura hacia el cuidado de los pacientes? En este tipo de pacientes, sí, la verdad hay que ser muy empáticos porque no conocemos realmente cómo se sienten ellos. Nosotros podemos ver cómo se comportan, pero realmente no sabemos cómo se sienten ellos emocionalmente, porque es muy difícil. Si nosotros a veces tenemos problemas y ya estamos hartos, estresados, pues ellos como una patología es peor, es más cansado para ellos,
es estresante, se enojan, no quieren hacer nada y son negativos a todo lo que les dices. Pero sí, la empatía es lo que primero tenemos que usar ahí porque es muy difícil su situación de cada uno de los pacientes. ¿Podría contarme alguna experiencia positiva en el cuidado del paciente psiquiátrico? Claro, experiencia positiva. Pues la verdad, como te comentaba que hay dos tipos de pacientes, que bueno, los crónicos y los agudos. En el caso de los crónicos, que son los que ya viven ahí, pues al principio es difícil porque son agresivos. La mayoría tienen retraso mental, entonces la mayoría de ellos son negativos todo lo que les dices, agresivos, te pegan, te rasguñan, te gritan, pero ya después de tiempo te van conociendo también a ti, también tiene mucho que ver la forma en cómo tú los tratas y ellos ya te conocen. Cuando ven que llegas, pues, por ejemplo, hay uno que se llama Seniles, un pabellón, ¿no? Y ya cuando llegan las niñas te dicen, niñas les dicen, pero ya son señoras. Te dicen mami y te reciben bien, ¿no? Y hay casos de que hay personal que pues es grosero también, o sea, les responde mal o no sé, y es a ellos a los que les hacen más cosas. Pero en experiencia positiva, pues sería eso, porque ya que te conocen y saben cómo eres, te reciben bien, no te tratan mal los mismos pacientes, hasta te abrazan y así, pero es lo que eso lo debes de evitar también, no puedes tener tanta muestra de afecto con ellos, pero sí es padre ver cómo diferencia la forma en que tú los tratas y a ti te tratan bien con el resto del personal. ¿Podría contarme alguna experiencia negativa en el cuidado de estos pacientes? Experiencia negativa, sí, tuve una un poquito grotesca. En el área de hombres, de los agudos. Mala experiencia, sí, porque era un paciente que, si mal no recuerdo, era de esquizofrenia. Y ese paciente, todo lo que tenía en las manos, lo aventaba. Todo. Y están ellos dentro del pabellón, pero afuera tienes tu escritorio, ¿no? Entonces yo estaba abriendo mis hojas de enfermería y solo era la hora del desayuno. Y solo vi cómo tenía en su mano sandía y dije, ay, no, me la va a aventar. Y sí, aventó la sandía, una compañera le aventó su vaso de Jamaica y pues ya ven que nuestros uniformes son blancos, ¿cómo quedas? Y en esa misma ocasión, este paciente fue al baño y tenía, o sea, salió del baño y yo de lejos vi que tenía algo en su mano, pero no vi qué era. Entonces, cuando ya vi que se acercaba, acababa de defecar, ¿no? Y pues lo tenía agarrado. Como pude, me levanté y me quité y en las hojas de enfermería cayó todo. Y la verdad sí fue muy desagradable, tuve que hacer todo de nuevo, pero pues es que yo luego ya hablamos con él y dice que no él lo quiso hacer, que en su cabeza escuchó voces que le dijeron que lo haga. Entonces, pues realmente no podemos juzgarlo tal vez y pues no puedes hacer nada. Simplemente pues entender que es una situación crítica en la que están pasando ellos y no siempre es porque por gusto lo haya hecho, ¿no? Pero pues sí, creo que es la peor cosa que me ha pasado. ¿Y nos puedes contar una experiencia positiva? Sí, les gusta mucho, a la mayoría de ellos les gusta mucho bailar y esas cosas. Entonces, para fechas como ahorita carnaval, que debía ser carnaval, o para Navidad, o sea, siempre les realizan convivios en el comedor general y ves que lo disfrutan, o sea, les gusta, porque hacen concursos de baile entre los mismos pacientes, hacen, en que hacían sus manualidades, pues ellos hacían las piñatas de Navidad, hacían los adornos, y son cosas que a pesar de que su situación no es muy bonita, pues se la pasan a veces bien. Y, por ejemplo, en el hospital, o todo el mundo piensa que se les trata mal y todo, pero una vez que estás ahí, la verdad no es como
como todo el mundo piensa, la expectativa de todos es muy diferente. Tendrían, o sea, tienen que estarlo ahí más tiempo de que solo ir a una visita o algo así para entenderlo. Eh, ¿Cómo, como enfermera, cómo podrías definir el trabajo en el hospital psiquiátrico? De enfermería, pues la verdad aprendes mucho, aprendes a diferenciar sus comportamientos derivados a cada patología que tienen, sabes cómo manejar cada tipo de paciente ya después de conocerlos, sabes qué les gusta, cómo, o sea, tal vez no, pueden decir que a veces digan, es que lo estás consintiendo, pero no es que los consientas, pero sino también hay que entender que no es fácil estar encerrado y pues a veces se estresan o se enojan. Pero como para el personal, el trabajo físicamente es cansado con los señiles, porque a ellos sí hay que bañarlos. Tú tienes que bañarlos, hay unos que ya están muy grandes que se hacen, eh, que defecan a cada rato en el pañal y hay que cambiarlos. Es cansado físicamente si estás sola, porque a veces son 20 en el pabellón y solo eres tú y otra persona. Y psicológicamente también es cansado porque pues cada quien, hay unos que están llorando, otros que están gritando, otros están riendo, es como que un choque de emociones diferente todo el día. Pero está padre. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, nadie. ¿Tú pasaste por todas las áreas? Sí, en todas estuve, todas. La ¿Y más cuál crees? cansada, Ajá. la más cansada físicamente es seniles en general, hombres y mujeres, porque son más adultos mayores. Y psicológicamente los agudos, porque son los que están completamente descompensados de medicamentos, están agresivos, llegan a pegarte, llegan a todo, ¿no? Y psicológicamente sí está más cansado porque pues te están insultando o te tiran agua. Hay compañeras que ahí adentro en el pabellón se les fueron encima a golpes y pues sí, a veces es complicado, pero pues es parte de... Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Pues creo que no. Pues sería todo. Pues muchas gracias. No, de nada, éxito en su tarea. Muchas gracias. Bueno. Oiga, oiga, ¿hay alguien con vida aquí? ¿Hay alguien? Sí. Va a entrar otra.